el transcurso de 4 años hayan pasado por la ciudad aproximadamente 400 escritores de pensamientos muy diversos, de temáticas muy distintas, hablan muy bien de una ciudad que precisamente es eso, que trata de reinventarse, que ya lo ha logrado, pero que también trata de reinventarse desde el punto de vista cultural, literario, académico. En realidad yo venía tocando el tema con administraciones pasadas y no fue posible. Pero Natalia Ariza Escudero, la gestora social de Montería, comprendió, pero además ella también tenía la iniciativa de la importancia y la grandeza de un evento de esta magnitud para una ciudad como Montería, y comprendieron también la importancia de seguir transformando la ciudad, no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino desde el punto de vista humano y cultural. Montería ha crecido en muchos temas, y lo tengo que decir con el mayor orgullo, no solamente urbanísticamente, sino socialmente. Y dentro de los puntos que hoy tenemos que reconocer a la ciudad, ese avance, es el tema también cultural, el tema deportivo, el tema de la calidad de la educación. Y en el tema de la cultura, hoy Montería pasó de tener un solo evento al año, que era la Feria Ganadera de Junio, a tener más de 10 eventos durante el año, siendo el más importante un Río de Libros. Yo espero que este sea un evento de ciudad, que no sea un evento de un solo gobierno, que pueda perdurar en el tiempo, que se consolide y que cada año sea mejor. Bueno, he visto crecer la feria, he visto crecer este Río de Libros, y me parece que la ciudad está haciendo una apuesta muy valiosa por la cultura, así como está haciendo una apuesta muy valiosa por el urbanismo, por el ornato de las calles, por crear espacios públicos, de manera que yo creo que va a dar muy buenos frutos esta feria y todo esfuerzo por crear una sociedad de lectores, porque lo que más necesita Colombia es ciudadanía. Hay una persona que dijo, un invitado muy importante que comentó que después del Hay Festival en Cartagena, era Río de Libros el evento cultural más importante del Caribe. Yo estoy en completo desacuerdo. Hay Festival viene de Inglaterra y utiliza Cartagena como un simple escenario. Río de Libros es el evento más emocionante porque es capaz de congregar a toda la ciudad de Montería e incluso del departamento. Y lo más importante es de aquí, porque es que el mundo viene acá a Montería con Río de Libros y el mundo también se puede pensar desde Montería. Y por eso es tan emocionante y por eso es tan importante. El Río de Libros lo tenemos que defender todos. Más que como alcalde, como monteriano, soy un enamorado de un Río de Libros. Y de verdad que me encantaría que nuestra ciudad pueda seguir ofreciendo este importante espacio, que más que una feria de la lectura, es una gran fiesta cultural que disfrutamos todos los años. Carlos Marín me hizo la invitación y me dijo, viene María Kodama, yo no lo podía creer, porque María Kodama ni estuvo en Bogotá, ni estuvo en Cali, ni estuvo en Medellín, ni estuvo en Barranquilla, vino a Montería. Eso demuestra la dimensión de lo que está ocurriendo con Río de Libros. Yo creo que es una fiesta de la cultura. Es satisfactorio ver la sala llena, no solamente con personas adultas, sino llena de jóvenes, un punto que también hicimos con María Kodama. Realmente felicitaciones y tal vez lo importante es que este proyecto siga adelante, que este Río de Libros siga con su cauce llenando la cultura. Bueno, estoy muy feliz de haberla conocido, la gente acá es amorosa y hay una cosa de una paz, una tranquilidad que en Buenos Aires no existe y que realmente hace que me haya encantado el lugar, no solamente digamos como paisaje, sino la gente, la amabilidad de la gente y la serenidad que uno encuentra aquí, o por lo menos yo encuentro aquí. Yo espero volver porque me ha encantado estar con ustedes, he descubierto esto como un pequeño paraíso. Yo escribo sobre mí,
sobre lo que me pasa a diario, sobre lo que me pesa, sobre lo que me gusta, sobre lo que me hace feliz. Muda la existencia del hombre porque las palabras aún no corrían por las raíces del árbol. El hombre vagaba por el bosque y recolectaba frutos y entonces fue verbo su alimento. ¿Qué es lo que se ama? Lo que se conoce. Yo no puedo amar a una mujer que no conozco. Primero tengo que conocerla para que luego la pueda amar, ¿sí? ¿Cómo amar el idioma? ¿Cómo amar la lectura? Pues conocerla, ¿sí? Si yo tengo un hijo o una hija, le tengo que empezar a comprar los libritos que están saliendo ahora de Albert Einstein o de Frida Kahlo, llenos de dibujos, con una escritura muy sencilla, y entonces los niños cogen esos libros y se los devoran y dicen: quiero leer el próximo libro, quiero más, y los niños se van enamorando de la lectura y después ya pues son lectores autónomos, son personas aficionadas a la lectura. Montería es una de las ciudades más cultas del país. A mí me da un poquito de vergüenza, para decirlo, de pudor, estar aquí en medio de tantos sabios y sobre todo en este río de libros donde los invitados de ustedes pues están como el William Ospina, como J. Mario Arbeláez. Bueno, yo he escrito este libro menos pensando en la literatura que pensando en el habla popular, en las narraciones de esos campesinos, en la manera de hablar. Nuestro país siempre, en todas partes, siempre tuvo un gran arte narrativo, una gran capacidad de contar historias. Esas historias se contaban en mi familia y yo le quería rendir homenaje sobre todo a la voz de esos tíos y de esos abuelos y a su manera tan entretenida y tan divertida por momentos de contar historias familiares e historias de la región. Bueno, Guayacanal era el nombre de la finca de mi bisabuelo en los cañones del río Guarinó, en el norte del Tolima. Ellos llegaron allí a finales del siglo XIX y allí construyeron su casa y allí tuvieron su familia. Y yo he querido reconstruir la historia de mis bisabuelos que llegaron formando parte de las oleadas de la colonización antioqueña que ocupó en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos del XX la zona central de la cordillera central de Colombia, que eran unas selvas inmensas que habían estado despobladas desde la conquista. Son historias que se contaron en mi familia durante mucho tiempo, que las contaban mis abuelos y las contaban mis tíos, de cómo se construyó esa zona cafetera y de cómo se construyó el país campesino que fue destruido por la violencia de los años 50. Se trata de afirmarse la identidad afrocolombiana y afrocaribeña. Mi color negro no destiñe se refiere precisamente al orgullo, se refiere al conocimiento, al reconocimiento y a la valoración de la memoria negra. Y en ese sentido, digámoslo así, viene siendo un acto de resistencia y un acto de decir: mi color negro no destiñe. Si tú muestras por qué amas un libro, porque te revela cosas, porque te despierta deseos inconscientes, porque te muestra algo que te dolía y te lo hace exorcizar, yo creo que si tú transmites eso a un grupo de personas, se puede enseñar a amar la lectura, no por el libro mismo, sino por los mundos que ella te abre. Yo creo que en ese sentido sí se puede enseñar a amar la lectura como un espacio donde tú puedes apropiarte del mundo. Sigan viendo que esto es un proyecto que no puede parar. Eso no tiene que ver con ideología. La ideología le pondrá unos sellos si quiere y eso también está bien, pero que no se acabe, ¿no es cierto? Que no se acabe el sentido de lo que decía yo: abrámonos al sentido, no lo cerremos, no hagamos así, sino abramos los ojos, la imaginación, la inteligencia para abarcar la mayor porción de mundo posible. Señor, mira a los enamorados, mitad lascivia y mitad ternura, siempre a merced del viento, del miedo, los malentendidos y las horas salvajes. Son tan indefensos, ya tú sabes, a veces parecen pollos sin cabeza que no saben para dónde ir. Señor, que no se pierdan los enamorados en la corriente de los años, que aprendan a diferenciar las fogatas en los desiertos de los fuegos artificiales. No podemos vivir sin que nos cuenten historias. Por eso nos gusta tanto el cine, nos gusta tanto la televisión, en donde encontramos historias de personas que a veces se parecen a nosotros,
con los que de alguna manera nos sentimos identificados, que nos inspiran a ser mejores que nosotros mismos. Yo lo leo desde hace 20 años, es de alguna manera un símbolo de una actitud ante la vida que comienza con la ecuanimidad ante la muerte, comienza con una protesta de lo que hemos sido como humanidad, que nos llenamos de fronteras invisibles y de odios artificiales. Es una persona que me ha enseñado a mí el escepticismo, pero que en el fondo también tiene un mensaje profundo. Y yo le hice la pregunta a María Kodama si él era un optimista, y él dijo, pues claro que lo es, a pesar de sus lecturas de Schopenhauer. Yo creo que hay en Jorge Luis Borges una invitación a lo que debemos hacer todos, es celebrar la vida. Tuve la oportunidad de pasar 15 días en Buenos Aires con la secreta intención de hacer el recorrido de Jorge Luis Borges, los lugares donde vivió, los lugares donde trabajó, los lugares donde se iba a tomar café, a conversar de literatura, las universidades donde trabajó. Me encontré con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, presidida por María Kodama, escritora, traductora, profesora de literatura y el gran amor de Jorge Luis Borges. Yo tenía más o menos 10 años y cayó en mis manos en mi casa un libro, yo no sabía quién era Borges, y comienzo la lectura, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, y yo digo, ¿qué es esto? Las ruinas circulares. Lo leí sin entender intelectualmente nada, pero quedé presa de ese cuento. Lo maravilloso fue que, desgraciadamente, Borges ya había partido. Hace 2 años me dan para que yo haga el prólogo, porque iban a presentar en el Salón del Libro, en traducción al francés, unas entrevistas muy interesantes que le hizo Victoria Ocampo. Eran fotografías. Ella le describía a Borges las fotos y Borges entonces decía qué había sucedido ahí. Y llego a un lugar donde Victoria Ocampo le dice, bueno, acá hay una casa que tiene un jardín a la derecha y una escalera a la izquierda. Y Borges contesta, yo lloraba de la emoción. Borges contesta, bueno, si esa es la casa donde yo escribí en una semana Las ruinas circulares. Durante esa semana yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, yo comía con mis amigos, yo caminaba, pero lo único que deseaba era volver allí, y esto es maravilloso, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Para mí fue una experiencia única, maravillosa. Por eso yo digo a la gente, no hay que entender, entender es una postura posterior, hay que sentir. Si uno no, es como la música, si uno no siente, bueno, déjela, espere 1 año, 2, porque va a cambiar su mentalidad, va a madurar, y entonces es eso. Es como cuando uno conoce a alguien, no siente si uno puede ser amigo o enamorarse de esa persona. Y si no siente nada de eso, déjela correr. Supo morir, y yo creo que fue inteligente hasta para morir. No le tenía miedo a la muerte. Incluso dijo muchas veces que a lo que le tenía más miedo era la inmortalidad. Sabía que la muerte era para siempre, o por lo menos lo sospechaba íntimamente. Pero yo creo que es una de esas pocas personas que muere con la tranquilidad de que su legado es más o menos inolvidable. En 100 o 50 años, Jorge Luis Borges seguirá siendo leído y recordado. La lectura es algo que enriquece mucho intelectualmente al hijo de uno, a los niños, cuando uno los enseña a leer, a que se deleiten con las historias de las novelas o el periodismo narrativo, ve uno que se le ensancha la mente, y ese chico, a medida que va creciendo en el colegio, en la universidad, uno nota la diferencia. La visión que tengo de Montería es bastante positiva, una ciudad que ha crecido mucho, que como he sabido pues, en los últimos 10, 12 años, con 3 alcaldías, ha crecido mucho urbanísticamente, en servicios para la comunidad, ha mostrado un desarrollo en todos los aspectos económicos, y ahora con esta feria del libro, pues es un salto cultural muy importante, muy positivo. Pues yo pienso que de los grandes proyectos que tiene la ciudad en este momento es esta feria de lectura Río de Libros, 4ª edición, organizado con todo el profesionalismo, el cuidado y el rigor, donde se nota que no es por hacer, para que digan que estamos haciendo, sino porque hay un verdadero compromiso con la educación. Bueno, lo que es Río de Libros lo considero como un proyecto de entrada innovador,
porque no en todas las ciudades del tamaño de Montería se llevan este tipo de programas culturales. Es importante que hagan este esfuerzo, es importante que involucren a la comunidad en él, y yo creo que finalmente son pequeñas semillas que se van sembrando y que van dejando esta inquietud en los ciudadanos para seguir con esos esfuerzos de culturización y de apoyo a los escritores y hacer un enlace entre los escritores y los lectores. Siempre ando en la cacería de libros, siempre ando buscando dónde puedo encontrar libros. Lo primero que hago cuando llego a alguna ciudad es preguntar dónde están las librerías de viejo, dónde venden libros viejos. Yo creo que siempre ha habido como una necesidad que tenemos todos los seres humanos de entender lo que nos rodea y lo que rompe los límites de la realidad. Tal vez existen o no existen estas situaciones, como las brujas, como los objetos voladores no identificados, pero en el plano simbólico, en el plano que nos rodea, sí existen. Yo creo que las preguntas sobre lo imposible o las preguntas son en el fondo las más importantes que tenemos los seres humanos. Una, cuando hablamos de fantasmas, de espíritus, de apariciones, yo creo que está ligada a la pregunta más fundamental que tenemos nosotros y que todos los filósofos y los religiosos han buscado responder y que nadie lo ha logrado, incluso la ciencia, si hay vida después de la muerte. Yo creo que esta feria crece en grande y nace grande, y es la feria del futuro de esta parte de Colombia y de Latinoamérica, porque en otras partes existen ferias tradicionales, pero no tienen esta calidad de invitados y no tiene esta cantidad de personas que llenan los salones. Pero es muy interesante dependiendo de cómo llegues, es decir, si conoces primero el disco o si conoces primero la novela, y encuentras esa coincidencia y encuentras cómo Caicedo lo que logra hacer es captar el ritmo de la salsa, en este caso, y llevarlo a la prosa, que es una cosa sumamente difícil. Todos los ensayos del Cuarteto Maggiore comienzan con una sencilla escala de 3 octavas, muy lenta, de los 4 instrumentos al unísono, a veces mayor, como nuestro nombre, a veces menor, dependiendo de la tonalidad de la primera pieza que vayamos a tocar. Poco importa la angustia que pueda haber afectado a nuestras vidas en los últimos días. Poco importa que hayamos discutido agriamente de política o por culpa de alguien, ni lo viscerales que sean nuestras diferencias en relación a qué hemos de tocar y cómo tocarlo. Los novelistas hacemos al revés. Si tomamos los elementos que nos parecen extraordinarios y los acabamos de pulir para que parezcan más extraordinarios todavía a través de la invención o de la exageración. Es uno de los grandes elementos que García Márquez introduce en la literatura latinoamericana. Pero uno va como evolucionando y se va quitando etiquetas que no te puedes quitar, etiquetas como la del símbolo sexual. No me gusta que me llamen símbolo sexual. La mujer que hablaba sola es un monólogo, es una historia de Cecilia Palacios, es una mujer de 43 años que está en una situación de estrés porque acaba de descubrir que su hijo de 18 le están sindicando de haber puesto una bomba en un centro comercial de Bogotá. Esta situación le detona un pensamiento un poco delirante y maníaco en el que está recordando cómo se volvió mamá, cómo fue ese embarazo, cómo era su relación con el padre de Pedro, y de alguna manera empieza como a reconstruir todo el pasado hasta el momento presente en el que estalla esta bomba. Fui a una biblioteca de un colegio y una chica me dijo que ella, antes de conocerme a mí, pensaba que todos los escritores estaban muertos. A mí me pareció primero gracioso, pero luego ya mirando los libros de esta biblioteca dije, claro, porque digamos, yo me hice escritora gracias a grandes autores del canon literario, pero cuando uno va a ver para una chica de 12, 13 años que solo en su biblioteca haya Tomás Carrasquilla, Caballero Calderón, José Eustacio Rivera, etcétera, pues es un golpe, porque ella me decía, yo quiero leer historias de chicas como yo. Entonces yo creo que todavía hay mucha distancia entre lo que se cree que debe ser lo que lean los chicos y lo que a ellos realmente les interesa. Este libro es un reportaje, ¿no?, sobre la vida artística de Graciela Ceballos Pacini, Chela Ceballos,
la acordeonista que fundó el conjunto Las Musas del Vallenato y que se erigió como la gestora del vallenato femenino en Cartagena. Ella fue muy amiga mía desde el año 96, cuando yo era el editor de la página de farándula del diario El Universal, y me tocaba recibir muchos artistas casi todos los días, y uno de esos artistas era ella, y empezamos a conversar sobre su vida musical, y me sentí motivado a hacer ese libro, mi cuarto libro, cuando la programadora Caracol Televisión publicó una serie sobre la vida de Patricia Terán, pero contaron la historia tal como no era, pues pusieron a Patricia como si ella fuera la gestora del vallenato femenino en Cartagena, cuando en realidad toda la historia de esa gesta femenina en mi ciudad fue de Chela Ceballos, y entonces yo dije, esta historia hay que contarla como es debido. Soy la representante y mamá humana de Linda Guacharaca, que es la primera perra escritora de Colombia. Que yo antes era profesora universitaria, lo he seguido siendo un tiempo, pero ya tomé la decisión de dejar la universidad, dedicarme a la literatura. Me conectó con una pasión infantil que yo tenía. Yo escribía libros de niña, cuentos, y luego me dediqué a ser abogada y aprender idiomas, y me olvidé completamente de esa faceta humorística y creativa, y eso ha vuelto ahora y me lo paso súper bien con los libros de Linda. O sea, me está abriendo las puertas a un mundo que yo no conocía. Ella me ratifica. Linda llegó a mi vida de manera accidental. Yo estaba recién llegada en el país, hace como 8 años, y en un paseo por los llanos orientales de regreso paré con los amigos con los que iba en una bomba a comer, muy tarde en la noche. Yo salí a dar una vuelta y saqué un hueso del corrientazo, y de pura casualidad llevaba un hueso en la mano. Y salí a pasear a oscuras por la bomba, y Linda llevaba en esa bomba atropellada como 3 meses. Estaba partida en 7, todo el tren trasero, y no recibía comida ni agua, tomaba agua lluvia. Entonces, claro, al oler ese hueso, yo no sé cómo hizo, se me lanzó encima y casi me arranca la mano. Entonces, ahí empezó la historia. Linda, pues, como acabo de decir, es porque era muy fea, y la gente gritaba de horror al verla. Y a punta de responder, no, no es fea, es linda, la gente decía, qué horror, qué perra tan fea, qué monstruo. Entonces yo decía, no, no es fea, es linda. Y Guacharaca viene del pulguero que tenía. Entonces ella hacía todo el día y se la pasaba tocando guacharaca. A ver, es una experiencia bien linda y un recuerdo lindo con Caballero, un gran periodista, amigo de la casa. Tuvimos la idea de empezar a escribir un libro, pero nos quedaba faltando algo. Luego de 9 años, con un amigo, nos pusimos a analizar qué podíamos hacer con esta idea que quedó ahí plasmada en el tiempo, y que lográbamos sacar con un direccionamiento hacia lo que fue mi carrera y cómo todos los días me levanto con la alegría de aprender y reinventarme. A ver, traigo 12 pasos para atrapar la felicidad, que así se llama el libro, con sus experiencias, vivencias, todas esas anécdotas que enriquecen este libro, que de alguna manera nos acercan a nosotros, no colombianos, ni peruanos, ni argentinos, sino al ser humano que está expuesto a la alegría, a la tristeza, a la frustración, a lograr los objetivos. Yo creo que Río de Libros es una experiencia, va por su 4ª edición, que necesita ser continuada, porque esto no puede ser una experiencia aislada, ni puede acabarse cuando acaba un gobierno. Se comenzó con este gobierno, pero se puede perfectamente prolongar, y es allí su importancia. La calidad que ha adquirido, la prestancia que ya se asume en estos eventos, exige que este trabajo no finalice, sino que continúe y cada vez mejor. Sin duda alguna creo que este tipo de eventos fortalecen el proceso cultural de los pueblos, de las ciudades. Creo que aportan muchísimo al ciudadano y creo que generan una conexión muy bonita con lo cultural del territorio y con toda la producción literaria que podemos tener acá en Córdoba y en Colombia. Creo que es un gran acierto para la región contar con esta feria. Río de Libros me parece un proyecto muy interesante porque la ciudad necesitaba un espacio que dignificara a Montería también como centro intelectual y de producción de literatura y de conocimiento. Es un evento de alta factura, ha habido unas figuras aquí de mucha relevancia en el país, en el mundo literario. Y ha sido muy interesante ver el crecimiento que ha tenido la feria para Montería y para el departamento de Córdoba.